Buenas noches, esto es Radio Casa de Misericordia, bienvenidos a un programa más en este sábado 1 de abril, comenzando el mes, y es una bendición para nosotros estar nuevamente con ustedes. Les saludamos, le mandamos un saludo a Julia, que esta noche no va a poder estar con nosotros, pero buenas noches, Esthercita. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Tony, buenas noches, César, Dios te bendiga. Y hoy tenemos un programa hermoso. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Raúl Echevez, Tenopala, perdón, Echevez. Dije, no me voy a equivocar, perdón. Dios lo bendiga, pastor. Es para nosotros pues un gusto tenerlo aquí con nosotros nuevamente. Y bueno, el pastor es una persona que ha sido de gran bendición aquí en Casa de Misericordia, pues con todas las pláticas, con todos los cursos que hemos estado llevando aquí en Casa de Misericordia. Bueno, pastor, los saludo. Buenas noches. Buenas noches, les doy gracias a todos. Bendiciones. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Y en verdad, espero que esta noche sea de edificación. Espero que el Espíritu Santo nos guíe sobre lo que tenemos que hablar. Y bueno, me gustaría iniciar primero que nada, bendiciendo al pastor Adrián, a la pastora Betty. Hoy se encuentran llevando a cabo, valga la redundancia, el encuentro, donde la gente hoy tiene la oportunidad de conocer a Cristo. Y entonces los pongo en las manos de Dios para que Dios los guíe, que guarde todo su equipo. En la mañana tuve la oportunidad de comunicarme con él por mensaje, bendiciéndolo, y bueno, esperemos que el Señor haga la obra en cada uno de los que tiene que hacer, así como los que van a servir, porque el Señor no se queda con nada. Que Dios los guarde y los bendiga. Nuestras oraciones, nuestras bendiciones están sobre de ellos, ¿no? Así es. Eso es lo más importante. Amén. Y bueno, pues es que tenemos un evento importante en este fin de semana, que es un encuentro cara a cara con Dios, en el cual pues las personas van y literalmente tienen un encuentro con el Señor. Afortunadamente, pues nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, hemos vivido ese encuentro cara a cara con Dios y podemos dar testimonio del poder de Dios, de la grandeza de nuestro Señor. Y bueno, nuestras vidas han sido transformadas, y muchísimos testimonios de personas que sus vidas han sido transformadas a través del Espíritu Santo en este encuentro cara a cara con Dios. Y bueno, parte de lo que queremos platicar en esta noche con nuestro pastor Raúl, pues es justamente de cómo el Señor opera de manera poderosa, de manera milagrosa en la vida de la gente, y la necesidad que tiene la gente de entender, la necesidad que tienen las personas de comprender lo importante que es tener un encuentro cara a cara con Dios, no solamente hablando del evento, sino hablando de forma general, ¿no? La importancia que tiene el que tú como ser humano tengas un encuentro con el Señor Jesucristo, que al final de cuentas eso cambia nuestro mundo, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra forma de mirar, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, cambia nuestro entorno familiar, ¿cierto, pastor? Así es. De hecho, mira, me gustaría iniciar con lo siguiente. Tenemos que entender, primero que nada, que Jesucristo resucitó, está vivo, ¿sí? Murió por nosotros en la cruz, es un Jesucristo vivo, el cual tuvo derramamientos de sangre en la cruz, y esa sangre vino a hacernos libres, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede con las personas que van a un encuentro, que van a un campamento? Quisiera profundizar en esto. El primer paso para tener una relación con Jesucristo es arrepentirnos y recibirlo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos esa oración tan hermosa de recibir a Jesucristo, reconocerlo, arrepentirnos, pedirle perdón por todo lo que hemos hecho, por no tener una comunión con Él? Entonces ¿qué inicia? Una reconciliación con Él. El hacer la oración de recibir a Jesucristo es el primer paso de la vida en Cristo, donde estamos reconociendo que alguien se esforzó, murió, dio su vida por nosotros, dio un sacrificio de sangre por nosotros, ¿sí? ¿Qué sucede con Satanás? Todos los que estábamos en el mundo, o la gente que está en el mundo hoy, que está con problemas de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de pleitos, de muchas situaciones que hoy en día estamos viviendo, que lo vemos día a día en el andar en la calle, en este mundo donde estamos.
esa gente pues tiene una relación con el mundo, con Satanás, está amarrado, no puede salir de todo eso. Y entonces cuando alguien le presenta a Jesucristo y él toma la decisión de recibirlo, Satanás está incómodo, Satanás está enojado, no está contento porque quiere tenernos y retenernos en su mundo, en la perdición, en la maledicencia, en todo lo que es incorrecto. Pero nosotros al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador es el primer paso que damos. ¿Qué continúa? La vida en Cristo es un andar que no termina hasta el último aliento. El ser humano tiene que aprender que la vida en Cristo no es un tiempo, no es lo conozco hoy, me sano hoy, yo cubro mis necesidades hoy y mañana me olvido de él y después regreso. No, el inicio de la vida en Cristo es algo formal, es algo serio, es un pacto con Dios. Entonces tenemos que hacer un pacto con Jesucristo realmente para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Además que cuando, yo lo veo desde esta manera, no sé si esté de acuerdo conmigo, pastor. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, hay un real arrepentimiento, hay un real deseo de que su vida sea cambiada. El Señor viene, como dice la palabra, te limpia, te sana tus heridas, te cubre con su sangre preciosa, cubre todos tus pecados, ¿no? Te saca, te redime, ¿no? Dice, te redime, te saca del lugar de donde eras, ¿no? En el sentido de que tú no le pertenecías a Dios, le pertenecías al pecado, ¿no? Pero el Señor te rescata de ahí, te saca de ahí, y al sacarte de ahí, al redimirte de ahí, ya le perteneces a Él. Por eso somos hijos de Dios, porque ya le pertenecemos a Él. Ya no le pertenecemos al enemigo, ya no le pertenecemos al mundo, ya le pertenecemos a Él. Y cuando ya somos pertenencia del Señor, Él nos empieza a cuidar, nos empieza a mimar, nos empieza a consentir, nos empieza a chiquear. Y yo, la mayoría de las veces que lo he podido observar, yo veo como cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, como dice, es como un bebé, es un alma nueva, una criatura nueva, ¿no? Tal y cual dice, es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y esa persona es tratada con ese amor, con ese cariño, con ese cuidado de parte de Dios. Y pasa un tiempo en donde es como si esas personas estuvieran entre algodón, literalmente abrazados y apapachados por el Señor. Pero como todo bebé, tiene que crecer. Como todo bebé, tiene que ser su vida transformada. Pero aquí lo importante de entender que realmente en Dios sí hay un cambio. En Dios sí hay una realidad de que tenemos ese cuidado, ese amor, ese cambio, esa transformación, porque Él lo cambia todo, Él lo transforma todo. Transforma el hecho de que si en tu entorno familiar había problemas, lo cambia. Si había enfermedad, la sana, opera milagros poderosos. He ahí por eso el deseo de que nosotros le podamos expresar a la gente, o la gente pueda entender lo importante que es conocer de Dios. Así es. Mira, conforme a lo que comentas, como te dije, el primer paso es recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y como bien lo dices tú, te va a apapachar, vas a estar como un bebé, pero la vida en Cristo no es ahí. Ahí es el inicio como un bebé porque naces de nuevo y entonces empieza realmente el trabajo y la labor de la vida cristiana. Y entonces para eso necesitamos gente, líderes o gente que ya ha vivido, ha pasado este proceso y que está completamente convencida que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y entonces las personas que ya hemos tenido la fortuna y la oportunidad y la bendición de ir a encuentros, de recibir a Cristo, de vivir en Cristo y de estudiar su palabra y de conocerlo, tenemos la obligación, porque ese es el propósito que nos pide el Señor, que todo aquel que lo ha conocido, de gracia, Él nos ha dado el conocimiento y la salvación, tenemos que darla a los demás. Y entonces, ¿qué sucede con aquellos que hoy inician una vida en Cristo? Nuestra labor, para los que ya tenemos tiempo en Jesucristo y en Dios, en el Espíritu Santo, es ir guiando a aquellos que han nacido de nuevo en Cristo. Pero este es un proceso en el cual, como tú lo mencionabas, el Señor nos va a sanar, nos va a limpiar, nos va a llevar a una bendición y a un punto de identidad con Él, como sus hijos, ¿sí? Como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nos convertiríamos en príncipes
de Jesucristo. Y cuando somos hijos de Dios, tenemos todo, porque Él es el Rey de todo, del oro, de la plata y de todo. Pero esto tenemos que verlo con una realidad. Vivir en Cristo no es fácil. Vivir en Cristo es para la gente que en verdad quiere tener un cambio. Y entonces ese cambio lo vamos a lograr a través de empezar a morir a nuestra carne. Y vamos a morir a nuestra carne y a nuestros deseos conforme el Espíritu de Dios vaya tomando y ganando terreno a nuestra carne, a nuestros pensamientos. Y eso se va a lograr. Por eso es importante el hacer encuentros, campamentos, como el cara a cara con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Son eventos donde personas que están preparadas, que donde está la unción del Espíritu Santo, trabajan para la gente que acaba de recibir a Jesucristo, que es nueva, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos. Son gente que tenemos que ser sanados, porque todos venimos del mundo lastimados, venimos con problemas de desánimo, de desprecio, abusos sexuales, alcoholismo, drogadicción, cargas que el andar de la vida de cada uno por la edad que tenga cada uno ha tomado en su vida. Ha llegado a ese punto donde ha ido acumulando situaciones y experiencias no agradables, las cuales hoy lo tiene atado, ¿sí? No le permite ser libre, no le permite tomar decisiones correctas, no le permite tener una vida sana. Y entonces, ¿qué es lo que tiene o qué tenemos en ese tiempo cuando antes de conocer a Cristo? Tenemos familias divididas, algunos estamos en alcoholismo, en drogadicción, otras las mujeres en prostitución, en maltrato, abuso sexual. Y entonces es un andar y es un mundo donde todos los espíritus de maldad están en cada uno de nosotros conforme a lo que hemos ido tomando del mundo. Y entonces cuando vamos a un encuentro cara a cara con Dios, el Espíritu Santo de Dios nos liberta. A través de Jesucristo y de Dios nos hace libres de todos esos espíritus. ¿Para qué? Para que podamos empezar a comportarnos diferentes, a vivir diferentes. Y entonces eso es lo importante de cada uno de los que vamos al encuentro. Hoy quiero enfatizar que ir a un encuentro, ir a un campamento, porque hay muchos nombres que diferentes iglesias o diferentes religiones, o llámenle como ustedes quieran, le ponen. ¿Qué es lo más importante? Que cada persona tenga una relación, valga la redundancia, personal con Dios, porque la relación con Dios es personal. Y entonces cada uno de los que lo hemos recibido, nos hemos arrepentido y hemos entendido que lo necesitamos, ¿sí? Porque hay que tomar una decisión para seguirlo. Porque Él nos dio un libre albedrío, Él nos permitió tomar decisiones y hasta el punto donde antes de conocerlo, algunos hemos tomado decisiones incorrectas, por eso hemos sufrido tanto. Pero hoy, al conocerlo, vamos a tomar una decisión correcta. Y entonces cuando tomamos la decisión correcta de seguir a Cristo, de convertirnos a la vida en Cristo, a discípulos del Señor, tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso es a través de que la gente que ya ha tenido estos contactos y esas experiencias nos lleven a los pies de Cristo, para que a través de todo esto que se vive en el encuentro, cara a cara con Dios, el Señor pueda obrar en nosotros, porque hemos tomado la decisión de renunciar, ¿sí? De arrepentirnos del pecado que hemos traído hasta el día de hoy. Es como si hubiéramos tomado, no sé, vamos sobre una autopista y íbamos hacia alguna dirección, pero tomamos el camino equivocado y nos desvía por completo de donde era la ruta, ¿no? Donde era el lugar a donde debíamos de llegar. Pero la presencia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, que es tan infinito, nos vuelve al camino y nos indica la ruta correcta. Y ya no vamos solos, ¿no? Porque si fuéramos solos otra vez nos volveríamos a perder. Así es. Pero Él te acompaña, Él nos acompaña y nos lleva justo al lugar a donde necesitamos estar. Ese regreso que tú le llamas es la reconciliación. Así es. Primero que nada, necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos. Todo ser humano está enojado consigo mismo, está lleno de orgullo, de soberbia, de ira, de contienda. Por eso hoy la gente vive en amargura, por eso la gente vive en depresión. La gente no está contenta con lo que ha obtenido, y aunque tuviera riquezas o tuviera muchas cosas por las que se está esforzando o haciendo cosas incorrectas, llega el punto en el que está molesto y enojado consigo mismo. Y entonces tenemos que reconciliarlos con nosotros mismos, y después viene la reconciliación con Dios. Reconciliarse significa
restablecer una relación que se perdió con algo o con alguien. Y entonces, ¿qué hemos perdido nosotros? Nuestra relación con nosotros mismos. Por eso es importante reconciliarnos con nosotros mismos. Hemos perdido la relación con Dios, y entonces cuando nos reconciliamos con Dios, restablecemos otra vez la comunión. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, y no sé en qué parte del camino nos perdimos, y entonces nos olvidamos de Él, pero Él ha estado con los brazos abiertos para esperarnos a la hora que quisiéramos llegar, y cada uno en su tiempo. Y entonces algunos nos hemos llegado y le decimos: Señor, aquí está, me arrepiento de todo lo que he hecho, quiero reconciliarme contigo. Y el Señor tiene que entender, el ser humano, que nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos, que el Señor no hace acepción de personas, que el Señor no da el amor como lo damos los seres humanos aquí en el mundo. El Señor siempre está abierto a esperarte. El Señor no es como nosotros, que está enojado porque lo has ignorado, que no quiere saber nada de ti. No, es todo lo contrario. Él dice: aquí estoy, cuando tú quieras. Y entonces es lo que sucede. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Señor nos abraza, el Señor nos limpia. Y como llegamos enfermos de muchas cosas, no nada más de la enfermedad física, sino mental y de muchas otras cosas, entonces el Señor hace la obra, porque Él fue el que nos creó. Y Él sabe que nos duele, Sabemos que estamos mal. que ante los ojos de Dios no hay nada oculto, y yo, bueno, el fin de compartir los testimonios es ese, animar a la gente, porque sabemos que Dios sabe que la gente tiene una gran necesidad de Dios, y estamos buscando, como decía usted, ¿no? Tener un novio, cosas que realmente no van a poder llenar ese vacío que en su momento te atrapa, y dices: no, y es que no lo encuentro, no, en el trabajo, con cosas que de alguna forma no, o sea, son importantes, pero si no tienes a Dios, es por eso que tú estás así, con esa sed, con esas ganas de... Y entonces, cuando tú llegas a los pies de Cristo, de verdad que yo veo, y cuando esa parte de la palabra de Dios que dice que las vio con compasión, como ovejas que no tenían pastor, yo digo: wow, así me vio Dios, ¿no? Cuando Él ya estaba preparando que yo pueda tener ese encuentro. El encuentro cara a cara, yo veo más que nada es esa parte de: tú en tu casa estás en actividades cotidianas, no tienes tiempo, y aquí estas 38 horas es para que tú realmente las tengas íntimamente con Él. Y eso es algo que de verdad transforma tu vida literalmente. Dios desde antes ya preparó todo, ¿no? Buscó la persona que te empezó a compartir la palabra de Dios. Vio que, en mi caso, por ejemplo, yo estaba en un momento de depresión muy fuerte, y me hablaba a través de la radio, ¿no? Fue el inicio. Después, ya ahora que preparó, puso personas para poder ayudar, ministrar, y es ahí donde yo digo: wow, hasta llevarme al encuentro, ¿no? Tener tiempo a solas con Él, donde nada me interrumpía, que mamá, que nada. Ese tiempo así con Dios, digo: wow, y que a cada uno lo trata de acuerdo a la necesidad que uno tiene, de una manera personal, que dices, te sorprendes, no puedes escuchar la voz literal de Dios, pero así mismo, si tú vas con un corazón dispuesto, recibes grandes bendiciones. Sobre todo, entender que alguien puede amarte tanto para dar su vida, para que tú tengas vida y la puedas tener en abundancia. Y dices: no lo puedo entender. Yo busqué a Dios de muchas maneras, de manera religiosa, porque realmente yo leía la Biblia, ¿no? Pero entender que el Espíritu Santo puede vivir en ti y Él va a hacer una obra en ti, eso es una diferencia abismal. Y sobre todo saber que la sangre de Cristo tiene poder, y no nada más decirlo por decirlo, no escuchas muchas veces: la sangre de Cristo tiene poder, o escuchaba que las congregaciones cristianas hacen pues tantas y tantas cosas, o aquí en otra religión y en otra, pero entender que realmente el Espíritu Santo no está limitado a una religión, ni a nada, o sea, Él está en todo lugar. No hay nada oculto, ya vuelvo a esa parte, no hay nada oculto ante sus ojos. Él sabe que tenemos una gran necesidad de Él. Sí, mira, lo más importante es, hoy en día, todos los que nos están escuchando, si no conocen a Jesucristo, tienen que saber que hay alguien que los ama de una manera especial, de una manera incondicional, que ha dado su vida por nosotros, y que lo más importante es que Él está las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿sí? Y que Él, a la hora que uno tome la decisión de seguirlo, de buscarlo, Él va a estar. Y entonces, ¿qué es lo importante? No son las 38 horas que vas a pasar en el lugar a donde vas a ir. Es la forma en la que te vas a ser guiado para poder encontrarlo, para poder tener una comunicación con Él, porque
muchos lo conocemos, pero pocos somos los que nos comunicamos con Él, ¿sí? Y entonces el encuentro cara a cara con Dios es un tiempo especial para aprender y empezar a comunicarte con Él, para que puedas entender que es un Jesucristo vivo, que está resucitado. Porque muchos de nosotros, nuestro Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Espíritu Santo, no mora en nosotros. Y entonces lo que quiere el Señor es que sepan que Él está en todos lados, que es omnisciente, ¿sí? Que es omnipresente, que a la hora que tú lo busques, en el momento que tú quieras abrir tu corazón, abrir tu mente, tú puedes sentirlo, tú puedes tener intimidad con Él. Tú no necesitas de medios o de personas para llegar al Espíritu Santo y a la presencia de Dios, porque por eso cuando fue crucificado se rompió el velo. ¿Para qué? Para que pudiéramos entrar al lugar santísimo. O sea, podemos entrar a la presencia del Señor simplemente buscándolo. Nada más hay que buscar la forma correcta para poder entrar. Hay una forma para entrar con Él, y la forma correcta es entrar en santidad. Entonces, para lograr vivir en santidad, santidad significa ser apartado para Dios. Tenemos que apartarnos del pecado, de las cosas del mundo, para poder estar en comunión con Dios, y así poder ser levantados y ser edificados. Pero eso no significa que antes de que tú llegues a la santidad, el Señor no está contigo. El Señor siempre va a estar contigo, te va a amar, te va a levantar. Y entonces hoy invito a toda la gente que hoy está padeciendo. Si tú padeces de enfermedades crónicas, si tú padeces de enfermedades como el alcoholismo, la drogadicción, o situaciones más fuertes, eres iracundo, tienes problemas de orgullo, de soberbia, estás solo, todo lo que tú sientas que no pertenece a tu vida, es tiempo de buscar a Cristo, es tiempo de buscar a Jesucristo. Y entonces este día tan especial, se está cerrando lo de la Pascua, lo de la Semana Santa, y yo le digo a la gente, en verdad, ¿qué tipo de descanso tuviste? ¿Qué tipo de relación tuviste esas 2 semanas con Jesucristo? Muchas personas que están en el mundo hoy y mañana están llegando de vacaciones porque en lugar de buscar a Jesucristo, siguen amarrados al mundo. Y entonces es el tiempo hoy de voltear a nuestra vida y ver en qué situaciones estamos viviendo. Ustedes saben que doy valores, y cada vez que doy valores, ¿qué me he encontrado? Yo le digo a la gente, tenemos que pararnos en la entrada de nuestra casa para ver de qué está llena tu casa. ¿Está llena del amor de Cristo? Dios habita en tu corazón, habita en tu casa, el Espíritu Santo se pasea y está glorificando tu casa, tu cuerpo, tu familia. O en tu casa tienes una jungla donde pues hay pura miseria. La miseria de la que yo hablo no es la pobreza, la miseria de la que yo hablo es el maltrato, el alcoholismo, la drogadicción, la ruina financiera. Y entonces si en tu casa hay eso, es porque el Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo no moran en tu casa, no moran en tu vida, no moran en la vida de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Y entonces es la invitación que hoy vengo a hacerles, que en verdad si en tu casa estás padeciendo esa miseria, hagas un alto. Es tiempo de hacer un alto en la vida de cada uno, y que recordemos que lo que llamamos Semana Santa, no debería ser una semana, debería de ser toda nuestra vida vivir en santidad. Vivir una semana santa o en santidad es un tiempo nada más reducido de un año para Dios. Pero pastor, ¿qué pasa con las personas que son cristianas, pero su familia no es cristiana? Obviamente hay personas muy dedicadas a Dios, sin embargo, sabemos que hay libre albedrío para recibir a Cristo en nuestro corazón. Entonces, nosotros no podemos obligar a nuestros familiares a decir, acepta a Cristo. ¿De qué forma una persona que ya es cristiana puede hacer que su abuelita, su tía, su hermano, su mamá, su papá también acepten a Cristo? Mira, hace rato antes de la entrevista comentábamos algo muy importante, y yo quiero hacer mención en esto. Llámese la religión que sea, no quiero nombrar ninguna, la que sea. Todo aquel que tiene comunión con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, ¿sí?, es la gente que de alguna u otra manera está viviendo una vida en santidad o una vida diferente, ¿sí? ¿Qué sucede? Muchos de nosotros decimos, es que soy cristiano y mi familia no es cristiana, pero déjame decirte algo.
el hecho de ser cristiano no significa que nada más eres tú el único elegido para Dios. Hay otras religiones que buscan a Dios, buscan a Jesucristo, al Espíritu Santo y viven en comunión con Él. ¿Qué es lo importante? Que tu casa, si tu familia no pertenece a donde tú perteneces, pero está en otro lugar donde adora a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, ¿sí?, lleven a cabo lo que pide el Señor. ¿Qué pide el Señor? Vivir en santidad, vivir en obediencia ¿a qué? A sus lineamientos y a sus mandamientos. Y entonces, olvídate de las religiones, del nombre que tengan, la forma en la que se congreguen, que es lo importante. Que tu familia, cada uno de nuestros miembros tenga una comunión con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, y a través de la comunión que tenga cada uno de nosotros, miembros de la familia, con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, nuestra vida sea transformada. ¿Por qué? Porque si tu familia pertenece a otro lugar, pero hay comunión con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo y vive en obediencia, entonces no va a andar haciendo situaciones o viviendo como los del mundo. No va a haber borracheras, drogadicción, maltrato, robos, mentiras, engaños, fornicación, adulterio. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que entender solo Dios, un solo Jesucristo y un solo Espíritu Santo, que es la Divina Trinidad. Lo importante es, yo conozco gente que se dicen cristianos y viven incorrectamente. Yo conozco gente que tienen otras religiones y viven correctamente. Entonces la religión no nos hace diferentes. Lo que nos va a hacer diferentes es la forma en la que vivimos y la que nos comunicamos con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y si ellos viven en nosotros y nosotros permitimos que ellos obren en nuestras vidas, que la Divina Trinidad obre en nuestras vidas, entonces nuestra forma de vivir va a ser diferente. Pero si tu familia no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Jesucristo ni del Espíritu Santo, pero tú tienes hoy una vida en Cristo y hoy lo conoces, tienes la oportunidad de haber sido libertado, ¿sí?, de que Él te ama, de recobrar tu identidad, y entonces con la forma en la que tú vivas vas a ser ejemplo para ellos, y entonces ellos van a querer vivir y tener lo que tú tienes, porque lo que tú tienes no es más que el amor de Cristo reflejado en ti. Y entonces cuando se vea eso reflejado en ti, tu familia va a decir: ¿qué tiene Marco Antonio? Que es diferente, yo quiero ser. Y todos te van a decir: sí, en verdad, sí quiero ser como tú eres, sí quiero conocer ese Dios, ese Jesucristo y ese Espíritu Santo, o ese cristianismo como tú lo mencionas, para que transforme mi vida. Pero si eres incorrecto, jamás podrán venir a los pies de Cristo. Por eso es importante que cada uno de nosotros que hemos conocido a Jesús y al Espíritu Santo y a Dios, en verdad vivamos de esa manera. Hacemos una pausa, sí, para que Esthercita, danos, por favor, la palabra que traes, para que nos invites también aquí a Casa de Misericordia. Te dejamos el micrófono, Esthercita. Sí, gracias. Pues hablando precisamente de tener un encuentro con Jesús, pues venía a mi mente la parte donde en la palabra de Dios, en el libro de Hechos 9, habla de Pablo cuando él perseguía a la iglesia, y entonces Jesús tiene un encuentro con Pablo. Entonces es algo, se los voy a leer para ganarle al tiempo. Dice: entre tanto, Saulo, que seguía abrigando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar atados a Jerusalén a los adeptos del camino, hombres o mujeres que encontrara. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente le envolvió un resplandor del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Preguntó: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, les voy a leer la siguiente parte, espero que lo puedan leer en su casa. De verdad que es algo que te impresiona, porque el que tú puedas encontrarte con Jesús hace una diferencia en tu vida, de verdad, abismal. Dice, les voy a leer hasta el 17, dice: fue entonces, porque cuando él se encuentra con Jesús, él le caen como unas escamas en sus ojos, y entonces él tiene que ir y va a ir ante Ananías. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús
el que se te ha aparecido en el camino por el que venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa cuando te encuentras con Jesús. Dios te da, de verdad que cambia tu visión. Hay muchas cosas que no veías, pero en Cristo se renueva todo. Dice que nos va a renovar hasta el entendimiento a través de la fe. Todo va ligado. El pastor Raúl nos da cursos de valores y había una parte que se me quedó muy grabado cuando dice que la fe va ligada, ¿no? Para que todo funcione tienes que ir ligando una cosa con la otra, no va separada. Los frutos del Espíritu se van a ir desarrollando, bueno, conforme a las situaciones que vas viviendo y todo. Se los recomendamos de verdad. Chequen, aprovecho de una vez a darle la dirección para que puedan visitarnos aquí en Casa de Misericordia. Estamos ubicados en República Federal del Sur 23, muy cerca del Metro Peñón Viejo, y tenemos las reuniones los domingos a las 11 de la mañana y también los jueves a las 7. Tenemos tiempo de oración los sábados a las 8 de la mañana, los viernes, cambiamos la reunión de los jueves a los viernes hace poco y por eso... pero tenemos los viernes a las 7, mil disculpas, y tenemos tiempos de oración también los días lunes a las 7. Pero los días jueves a las 9 de la mañana. Sí, exactamente. Y el grupo de conexión de jóvenes, que de verdad, jóvenes, anímense, están de verdad de mucha bendición. Es muy importante que los jóvenes se puedan relacionar y créanme que a través del Espíritu Santo aquí en Casa de Misericordia se ha estado haciendo algo muy, muy especial. Los esperamos a las 5 de la tarde y pues síganos a través de las redes sociales en Radio Casa de Emi, por medio de Facebook, y también en YouTube pueden encontrar los videos de Casa de Misericordia como Casa de Emi. Pues son bienvenidos. Nosotros somos Casa de Misericordia, una comunidad que ama, celebra y comparte a Jesucristo. Amén. Y bueno, seguimos aquí con el pastor Raúl. La charla está bastante interesante. Gracias a Dios por la vida del pastor. Sí, gracias. Hace un momento se me venía a la mente la parábola del pastor y la oveja. Realmente somos como esas ovejitas traviesas que nos vamos, nos desviamos, le caminamos hacia otro lado por lo que sea, la razón que sea, por curiosidad, por necedad, por falta de conocimiento. Pero aquí lo importante es el amor del pastor, en este caso el amor de Jesús hacia la vida de las personas, del ser humano, como lo dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, pasado, presente, futuro, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La intención del Padre es acercar al mundo a través de su único Hijo Jesucristo, a través de su muerte y a través de su resurrección que trae la victoria de la muerte y del pecado. Somos como esas ovejitas que nos fuimos, nos perdimos, siendo o no siendo cristianos, porque hay de todo, nos perdimos, nos extraviamos, pero tal cual vengamos, las que sean nuestras raspadas, descalabrada, raspada, cortada, como venga, el Señor es experto en curarnos, pastor. Así es. Algo bien importante que debe de entender la gente: el Señor no hace nada a medias. Nuestro Señor Jesucristo hace todo perfecto, Él es el único perfecto. Cuando Él sana por completo. Cuando Él bendice, bendice por completo. Él no hace nada a medias. Y entonces nuestro Señor nos da todo. El amor que Él da es total. Él no da amor a medias. Él un día sí y otro día no, como los seres humanos somos, no. La ventaja de esto y la verdad es que el Señor es fiel. El Señor no hace acepción de personas, todos somos sus hijos, ¿sí? Y el Señor está preocupado y está buscando a sus ovejas perdidas. Y todas las ovejas perdidas, yo les digo hoy, en verdad, abren sus ojos, sus oídos espirituales, escuchen la palabra de Dios, porque su pastor los está llamando. Dice la palabra que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y hoy es el tiempo, Jesucristo está buscando a sus ovejas perdidas. Y esas ovejas perdidas son las personas que están con tribulación, con problemas. Hoy es tiempo de hacer un alto. Hoy es un tiempo de reflexionar en nuestras vidas. Conforme a lo que Dios me ha permitido trabajar en cuanto a valores, he encontrado que la gente en verdad está muy lastimada, la gente está con mucha necesidad.
pero lo más importante es, si tú quieres en verdad hoy ser transformado y quieres ser cambiado. La gente sigue siendo sorda, sigue siendo ciega, la gente quiere seguir sufriendo, y yo les digo, ¿cuándo? ¿Cuándo es el tiempo para que tú hagas un alto y dejes de lastimar a los que dices que amas? Eso es lo más fuerte, porque a veces nosotros, aquel que está haciendo el daño no se da cuenta de lo que está haciendo, porque está ciego y está sordo, está atado a espíritus malignos, de alcoholismo, de drogadicción, de maltrato, de muerte, de homicidio, de suicidio, de violación. Pero la gente que está a su alrededor está sufriendo, y yo les digo hoy a todos los que escuchan esto, aún los que están en Cristo, porque es donde más he encontrado hoy que muchos de nosotros, vuelvo a lo mismo de hace rato que comentaba con Antonio, tú puedes decir que eres cristiano pero tener una vida incorrecta. El ser cristiano es para que tú vivas en santidad, en honestidad y en obediencia a los mandamientos de Dios. Y entonces, ¿cuántos de nosotros, llámense cristianos o gente que está fuera del cristianismo, pero pertenece a un lugar donde ama, adora, busca a Jesucristo, al Espíritu Santo y a Dios? ¿Cuántos de nosotros, aún conociendo la palabra de Dios, de la manera que sea, seguimos siendo incorrectos? Lo más fuerte es que seguimos lastimando a nuestra familia, seguimos haciéndole daño, seguimos causando un daño muy fuerte a nuestras familias, porque no hemos decidido o no hemos permitido que el Señor Jesucristo obre en nosotros. Porque dice la palabra que para eso vino Cristo, para hacer morir todas las obras del diablo. O sea, el propósito de Dios es que todas las obras del diablo sean destruidas en la vida de la gente. Que la gente entienda que el amor del Señor cubre multitud de faltas, ¿no? Cubre, el amor de Dios cubre multitud de faltas en la gente. Y es lo que a veces las personas no entienden. Yo creo que hay mucha gente que cree que es muy mala, que no merece, no es merecedor del perdón, no es digno del perdón de Dios, no es digno del amor de Dios. Y muchas veces, aún siendo cristianos, entendemos esa parte mal, creemos que no somos merecedores de la gracia infinita de Dios, que la da sin importar, que la da sin ver, ¿no? Así como les decía hace un momento, como venga la oveja, como sea la raspada, el Señor te limpia, el Señor te perdona, y el Señor es el único que puede hacer una transformación total en la vida de las personas. Él es el único que puede realmente traer convicción a nuestra mente de cambiar, un deseo, un anhelo real de cambiar nuestra forma de vivir. Lo que pasa es que el Señor da libertad. El Señor da libertad al cautivo. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo les digo, hoy iglesia, independientemente de la iglesia o la gente que vive de otra manera, o sea, tendrás tu corazón quebrantado, tu corazón estará en dolor, en tristeza, en agonía. Muchos están en agonía, muchos están muertos, muchos están en depresión, están muertos vivos, o sea, porque respiran, pero su espíritu está muerto. Y entonces tenemos que permitirle al Señor Jesucristo que haga la obra en nosotros. El problema es ese, que no le permitimos al Señor. Entonces el Señor nos dio algo que se llama libre albedrío para que tú tomes decisiones, y entonces el pueblo perecerá por falta de conocimiento, dice el Señor. Y entonces seguimos atados porque no tenemos conocimiento de qué, de aquel que mencionamos su nombre como nuestro Señor y Salvador, no lo hacemos nuestro, en verdad, no le creemos, nuestra fe no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque no sabemos que Jesucristo es todopoderoso. Y porque muchas veces también le damos esa oportunidad al diablo de escuchar cuando te dice, no, es que, mira, volviste a caer, mira, volviste a hacer esto, pero tú cómo, ¿no? Tú cómo si haces esto y haces lo otro, ¿qué no te fijas, qué no te ves cómo eres? Y en ese sentido muchas veces también caemos en esas ataduras que el diablo nos quiere volver a meter, ese estorbo, ¿no? Pero justamente es como usted dice, ¿no? Es creer, ¿no? Tener esa fe de que Cristo puede cambiar todas esas circunstancias en nuestras vidas, porque para eso vino al fin de cuentas Él, para hacernos libres de todo engaño del diablo, de toda mentira, ¿no? De toda oposición, de todo lo que se ponga sobre nuestros ojos, de todo lo que se ponga sobre nuestro caminar, porque al fin de cuentas no es un camino sencillo,
No es sencillo cambiar hábitos, no es sencillo cambiar una manera de pensar. Hay mucha gente que le es normal hacer las cosas porque así le enseñaron, ¿no? Y esa parte es complicada, pero cuando hay un entendimiento, porque Cristo ha obrado, ha operado un cambio en nuestro ser, es ahí en donde nosotros podemos seguir caminando, podemos continuar y continuar y continuar, y donde no le permitimos al diablo que nos siga poniendo tropiezo una y otra vez, ¿no? O sea, para eso vino Cristo, para derribar toda obra del diablo, toda oposición, toda mentira, todo engaño que se pone sobre nosotros. Tenemos que entender que Jesucristo murió en la cruz por nosotros para salvarnos. Y Él ya pagó el pecado, Él ya pagó la enfermedad, Él ya pagó todo. O sea, el enemigo está derrotado, está bajo la planta de nuestros pies. Pero el problema es ese, que aún la gente que está en Cristo no entiende la palabra de Dios. O sea, desconoce, vuelvo a lo mismo. Mi pueblo perecerá por falta de conocimiento, y el conocimiento se obtiene a través de tener una intimidad con la palabra de Dios, de leerla, de tener discernimiento, de permitir que el Espíritu Santo de Dios sobre en nosotros, porque Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, y el Consolador es Jesucristo mismo, es el Espíritu de Dios mismo que está en nosotros. Pero hoy quiero llevarte a algo importante, como lo comentábamos al inicio. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo? Si no tenemos comunión con Dios, menos con Jesucristo, y mucho menos con el Espíritu Santo. Y entonces, en el hombre, o sea, en el ser humano, en el varón o la varona que hoy han recibido a Jesucristo, que tienen un encuentro cara a cara con Dios, pero no han entendido que el Espíritu Santo es la parte fundamental del ser humano para poder obrar. O sea, que el Espíritu Santo de Dios tiene que tomar el control de mi espíritu para que mi carne muera. Y entonces ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero ese ya no vivo yo para que Cristo viva en mí nos cuesta mucho, aún los que tenemos conocimiento de Cristo. Entonces todo ser humano que tiene una vida en Cristo debe de entender que la carne es lo que nos lleva. Y entonces tenemos que hacer que el Espíritu Santo señoree nuestras vidas, controle nuestras vidas, redarguya nuestras vidas, nos guíe, nos apapache y nos corrija para que podamos tener una vida correcta. Así es. Entonces, y entender que no somos más del enemigo, el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, porque aún a las personas que no tienen oportunidad de leer una Biblia, no tienen la oportunidad de tener esa oportunidad como nosotros sí la tenemos, que nosotros no es excusa, pero que hay mucha gente que sí. El Espíritu Santo opera y obra diariamente en esas personas, en su infinita gracia y en su infinito amor, en su infinito poder, Él lo hace, y trae entendimiento a las personas, trae entendimiento y conocimiento. Por eso, el que nosotros podamos hablar a una persona hoy, pero tú no tienes una Biblia, pero tú estás escuchando, tú estás aceptando, tú estás creyendo lo que estamos diciendo, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo que está llegando a tu corazón, está llegando a tu mente y está empezando a traer algo a tu vida, un entendimiento de lo que a lo mejor antes estabas haciendo mal, pero que ahora hay algo que te dice: mira, esto no está bien, no ha estado bien. Pero es al fin de cuentas el Espíritu de Dios obrando y operando en gracia, en amor, en misericordia sobre cada uno de nosotros. Sí, mira, tenemos que entender algo muy importante. El Espíritu Santo, igual que Jesucristo, y que Dios no hace acepción de personas. Entonces, Dios ve el corazón del ser humano, Dios ve nuestro corazón, y entonces conforme al corazón, hay gente que se sabe la Biblia al revés y al derecho, pero es como los fariseos, como en los tiempos antiguos, o sea, no lleva la palabra, no vive en santidad. Entonces de nada sirve que conozcas la Biblia al revés y al derecho si no vives en obediencia, si no llevas a cabo los mandamientos que Dios quiere, Jesucristo quiere que tú vivas. Y entonces el Espíritu Santo no está contigo. ¿Qué necesitamos hacer? Hoy en día lo más importante es tener una reconciliación con Jesucristo, con nosotros mismos, y permitir que el Espíritu Santo viva en nosotros, se glorifique en nosotros. ¿Para qué? Para poder hacer el propósito de Dios, que es llevar la palabra de Dios, el Evangelio, a todas partes, al quebrantado de corazón. Entonces yo les digo hoy, en verdad, toda la gente que está sufriendo, es el tiempo de que busquen a Jesucristo. Ese tiempo que acaba de pasar está en el mundo. La Semana Santa, de lo que llaman la Semana Santa, todo mundo lo conoce, no importa religión.
y unos están de vacaciones, otros están en verdad guardados para este tiempo, otros en verdad están viviendo el sacrificio que hizo Jesucristo, pero bueno, las personas que estamos en Cristo no nos queda más que orar para que los que no lo conocen en algún tiempo lo conozcan. Yo pienso que lo más importante hoy es que los que tenemos o hemos recibido de gracia el amor de Jesucristo, empecemos a darlo. Dice el Señor, no quiere que nos quedemos callados, quiere que llevemos su palabra al quebrantado de corazón, en verdad, al que lo necesita. Pero sí necesitamos también nosotros esforzarnos en conocerlo, en tener intimidad con Él, en amarlo, en bendecirlo y glorificar su precioso nombre. Y lo más maravilloso, pastor, es que cuando un corazón reconoce todas las cosas hermosas que ha hecho Dios por uno, ¿qué tan difícil puede ser amar al Señor cuando Él ha dado todo por nosotros? Esa es la parte en donde cuando un corazón es conquistado por el Espíritu Santo, es transformado, es cambiado, hay un agradecimiento en la vida de la persona. Y entonces hay un reflejo en tu vida. Hay un reflejo porque tu corazón está tan agradecido que ¿qué otra cosa puedes dar? ¿No? Gratitud. Fíjate, hay algo que la gente hoy no entiende y no me enfoco. Yo quiero comentar algo bien importante. Yo no soy una persona religiosa. Yo tengo una relación con Jesucristo, con Dios y con el Espíritu Santo. Es lo más importante. Lo amo con todo mi corazón. Entonces tenemos que entender algo. Que Dios nos ama, dice la palabra de Dios, nos conoce desde antes que naciéramos. Y todos nacimos, entonces a todos nos conoce Dios. O sea, Dios es nuestro Señor, nos ama. Jesucristo nos ama. Y entonces, ¿qué sucede? Volviendo a lo que tú mencionabas, el agradecimiento. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, y lo vuelvo a decir, no hablo de cristianos, hablo de todas las personas que están escuchando y todas las personas que viven en el mundo, cuántos en verdad somos agradecidos? Y más, si hablamos de los que estamos en Cristo, yo nada más les digo, ¿saben qué es lo que más le gusta al Señor? La gente agradecida. Que tú te levantes todos los días y gracias por el día, por el sol, por la lluvia, por la cama, por el techo, por la comida, por el vestido, lo más fuerte. Yo le digo, ¿quieres saber si Dios te ama y eres bendecido? Ok, ve a un hospital, párate afuera y ve afuera cuánta gente llega enferma, y si logras entrar y ves cuánta gente se está muriendo, después tócate las manos, el cuerpo, los ojos y vas a ver que no te falta nada. Entonces la primera bendición que tiene el ser humano de parte de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, lo busque o no lo busque, te haya reconciliado con Él, no te haya reconciliado con Él, es que respiras, que estás sano, que estás vivo. Y entonces la mayor bendición para todos es, en serio, la primera bendición es que el Señor está contigo, te permite estar vivo. Muchos de nosotros la mayoría estamos sanos y estamos renegando de lo que no tenemos o de lo que estamos envidiando del otro, cuando la salud no tiene precio. Y la salud es la primera bendición que viene de Dios para poder hacer todo lo demás, para poder hablar, para poder comunicarnos, para poder hacer muchas cosas. Hay muchas personas que hoy en día están postradas en una cama y que nosotros, esto es importante, los que hemos conocido a Jesús por gracia de lo que Él nos ha dado, oremos por esa gente, les presentemos a nuestro Señor y Salvador, porque esas personas que están enfermas hoy en día tienen que ser levantadas de esas camas, porque el Señor da vida y da vida en abundancia. Amén. Yo con esto termino y yo les digo a cada uno de ustedes, no se vaya de su casa, no salga de su casa, no ponga un pie fuera de su casa sin darle gracias a Dios, sin bendecir a su familia, sin bendecir su trabajo, sin bendecir todo lo que usted tiene, porque todo lo que usted tiene viene de nuestro Señor Jesucristo. Con esto yo dice concluyo. la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y realmente la vida en Cristo Jesús que nos promete es algo real, es algo que podemos vivir día con día, no es una venta, es algo real, es algo que nosotros como hijos de Dios hemos podido experimentar y por eso les compartimos de esto, porque nosotros lo hemos podido vivir, lo hemos podido experimentar
a pesar de los altibajos que podamos tener como personas, porque los tenemos como seres humanos, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es grande para con nosotros. Saber finalmente que Él tiene cuidado de ti, relacionarte con Él, saber que Él es tu Padre. Quisiera platicarles algo así rapidísimo que me pasó. Yo me quedé una semana sin trabajo. Y entonces tenía que ajustar algunas cosas y me encontré 1,200 pesos en la calle. Me sirvió para pasar esos 15 días que yo necesitaba. Y entonces en una siguiente ocasión en esa semana yo me pensaba en algo. Yo decía, no le he podido comprar leche a mi hijo. Y mi hijo se fue a trabajar, gracias a Dios le brindó un trabajo. Y eso lo pensé un día y al siguiente día mi hijo regresa, no llevaba dinero mi hijo, y regresa con 1 litro de leche. Le digo, hijo, oye, esa leche me la encontré, mamá. No está caducada, está limpia. Y yo de verdad me sorprendo, ¿no? De que Dios es un Dios de detalles. O sea, de verdad que, ¿cómo no podemos tener un corazón agradecido cuando te das cuenta que realmente Dios hace tantas cosas? Y yo puedo ahora decir, desde antes de conocer a Dios, de relacionarme como ahora me puedo relacionar con Él, sé que Él tuvo cuidado de mí en tantas y tantas cosas. Entonces es por eso que yo sé que podemos animar a las personas y saber que nuestro Dios no está muerto, que Él realmente vive y Él está aquí y está allá hasta donde ustedes están escuchando esto, y Dios es esperanza, es vida, y pues eso es lo que quería compartirles. Pastor, estamos ya terminando. De verdad, Dios lo bendiga por todo el ministerio que está usted haciendo aquí en Casa de Misericordia, y sabemos que no nada más aquí, que ha sido de mucha bendición para mucha gente. Es muy importante que la gente se vuelva a Cristo, y parte de lo que usted hace es eso, justamente reconciliar a la gente con el Señor a través pues de cambiar, de transformar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Y en ese sentido, bueno, hemos hablado en este día sobre ese anhelo que tenemos de que ustedes tengan un encuentro con el Señor. Qué importante es esto. Pastor, lo queremos dejar que termine, que concluya con una palabra, con una oración. De verdad, muchas gracias por todas las cosas que el Señor hace a través de su vida. Dios lo siga fortaleciendo, Dios lo siga bendiciendo en gran manera, le siga dando aún más tu presencia, para que siga siendo un instrumento poderoso en sus manos. Amén. Y bueno, Pastor, muchísimas gracias, Dios le bendiga, y lo dejamos. Bueno, pues gracias a la audiencia, gracias a ustedes que me permiten estar con ustedes, valga la redundancia. Quiero nada más comentarles rápido, el próximo sábado 9 reiniciamos la clase de valores para líderes, ¿sí? A las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la noche en Casa de Misericordia. Y el domingo 10 no habrá clases de valores hasta el siguiente domingo a las 9 de la mañana. Quiero darle gracias a Dios por sus vidas y pedir en este tiempo por todo aquel que está lastimado, que necesita un consuelo, para que el Señor tome el control. En esta hora, bendito Dios, te damos las gracias por este tiempo, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús, y te pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de los que te necesitan. En especial, Señor, te pedimos en este día por todos los enfermos. Tomamos de la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, a través de las llagas, y la aplicamos desde la punta de la cabeza a la punta de los pies de todo aquel que está enfermo. Y a ti, enfermedad, hoy te hablo en el nombre de Jesús. Hoy te secas, hoy dejas esos cuerpos, hoy te vas, hoy cancelamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad de cualquier tipo, hoy se seca en el nombre de Jesús. Y declaramos que la gente que está escuchando esta palabra hoy es sanada. Hoy es sanada porque la sangre de Cristo tiene poder y nuestro Espíritu Santo está con nosotros. Te bendecimos y te glorificamos. Que Dios los guarde y los bendiga a cada uno de ustedes. Luchen por sus familias, por su casa. Solamente pídanle al Señor que venga y tome su lugar en su casa, en su familia, en su corazón, en cada uno de ustedes, para que Él pueda hacer la obra. En el nombre de Jesús los bendigo y gracias por este tiempo. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El Señor les bendiga. Que tengan una bonita noche. Hasta luego.